¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión del Evangelio del día. El día de hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23, en los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, hermanos y hermanas, Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Jesús está hablando en el texto que escuchamos contra la hipocresía tanto de los escribas y los fariseos de su tiempo como las del tiempo de hoy. El error básico es decir y no hacer. Jesús se dirige, hermanos y hermanas, a la multitud y nos hace ver la incoherencia entre la palabra y la práctica. Hablan y no practican. A pesar de todo, Jesús reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas y nos dice: están sentados en la cátedra de Moisés. Por esto, hagan lo que les digan, pero no imiten su conducta o no imiten sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús, hermanos y hermanas, enumera varios puntos que revelan la incoherencia. Algunos de ellos, los escribas y fariseos, imponen cargas pesadas sobre la gente que ellos no quieren practicar. Imponen cosas muy pesadas sobre el otro que ellos no practican. Conocían bien las leyes, sin embargo, no las ocupaban para aliviar la carga del otro. Al contrario, la ocupaban para cargar más al otro. Hacían todo para ser vistos y elogiados. Usaban túnicas especiales para la oración. Les gustaba ocupar sitios importantes y ser honrados y saludados en todo lugar, en las plazas. Querían ser llamados maestros. Representaban a un tipo de comunidad que alimentaba la diferencia de clases y de posición social. Legitimaba los privilegios de los grandes y hacía a un lado a los pequeños. Y si hay algo que a Jesús le desagrada, es las apariencias que engañan. Por eso Jesús nos dice: hagan lo que les digan. Son los encargados de la enseñanza. Son los que nos están mostrando la ley. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos encontrado personas que tienen algunos servicios de responsabilidad y que lo que nos están diciendo es bueno,
aunque su vida sea un desastre, aunque su vida no sea coherente. En muchas ocasiones cometemos el error de que aunque lo que nos estén enseñando sea bueno, como su vida es un desastre y no es coherente, simplemente no tomamos nada, ni una de las dos cosas. Su vida por ser incoherente y lo que nos enseñan, aunque sea bueno, por su vida, por culpa de su vida que es incoherente. Por eso hoy Jesús nos invita, hermanos y hermanas, a tomar lo bueno, incluso de la persona no sincera o incoherente, o Jesús los llamará en algún momento hasta hipócritas. Aquel que habla y no practica. Y de estos a lo largo del camino, a lo largo de la vida cristiana, nos encontraremos muchos. Seguramente nos encontraremos y se nos viene a la mente el vecino que lleva muchos años en la iglesia y que en algunos momentos nosotros pensamos y decimos, de nada le sirve ir a la iglesia. Seguramente un esposo, una esposa, un hijo, una hija, y que cuando nos enseñan y nos invitan, nos enseñan y nos encauzan hacia algo bueno. Pero como su vida no es un ejemplo, simplemente echamos por la borda lo bueno que podemos nosotros aprovechar de ello. Por eso Jesús dice, se han sentado en la cátedra de Moisés. Hagan pues, hermanos, hagamos pues nuestra la enseñanza de aquel que tal vez en algún momento no es coherente con su vida. ¿Cómo combatir esta incoherencia? ¿Cómo podemos ser una comunidad cristiana? ¿O cómo debe ser una comunidad cristiana? Pues todos los trabajos y responsabilidades de la vida cristiana deben ser asumidos como un servicio, y eso no lo debemos olvidar. Algo que tenían los escribas y los fariseos era que les gustaban los puestos de honor, que les hicieran reverencia, que los saludaran, porque veían esta responsabilidad como un puesto de honor que les hacía a ellos estar por encima de los demás. Sin embargo, en la comunidad cristiana, aquel que tiene un puesto de responsabilidad dentro de la iglesia debe convertirse en el último y en el servidor de todos. Debe ver esa responsabilidad que le han sido encomendada como una oportunidad para servir a los demás. Porque si es lo contrario, entonces estaríamos cayendo en el fariseísmo. La comunidad de Jesús debe mantener, legitimar y alimentar no las diferencias, sino la fraternidad. Esta ley es primordial, hermanos. Ustedes son hermanos, dice el Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos y a las multitudes, no llamen a nadie Padre, no llamen a nadie Maestro, no llamen a nadie Guía, porque esos títulos para los fariseos y los escribas los engrandecían. Y si un título, un encargo, un servicio te va a engrandecer, es mejor no tenerlo, porque ese servicio o esa encomienda te debe hacer el más pequeño, o nos debe hacer los más pequeños y los servidores de todos. Todo esto, pues, el Evangelio de hoy nos puede llevar a plantearnos cuáles son nuestras motivaciones cuando tenemos que vivir los servicios o trabajar en la iglesia o en la comunidad. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se nos presentan los servicios o las encomiendas dentro de la comunidad? ¿Trabajamos, hermanos, por servicio, por amor o por presunción o dominación? Decía San Francisco a sus hermanos, predicad siempre el Evangelio, y si fuera necesario, también con las palabras. Porque San Francisco nos invitaba a dar testimonio. En la vida cristiana
La coherencia de vida se llamará testimonio. Lo que nosotros como cristianos estemos diciéndole al mundo, lo demostraremos con nuestra propia vida. Y eso tendrá un impacto total en la vida del que nos escucha. Porque no tendrá obstáculo al momento de tomar la enseñanza y también ver que la enseñanza dada se está practicando. Y el primero que debe practicar lo que está enseñando es el que está predicando, el que está en el puesto de responsabilidad o la encomienda. Por eso, hermanos y hermanas, si tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia, o por qué no una responsabilidad en casa, eres papá o mamá, no se nos olvide la coherencia, la sinceridad de la propia vida. No se nos olvide que lo que nosotros le exigimos al otro, también tendremos que exigirlo a nosotros mismos. O que lo que nosotros queremos que vivan los demás, o como sean los demás, también tiene que venir a nuestra propia historia. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en el fariseísmo, en hablar y no practicar, en la hipocresía. Que el Señor, hermano, nos conceda poder ser coherentes en nuestra vida, cuidarnos de ir por las nubes o subirnos por un encargo, una encomienda, un servicio que se nos ha dado. Si tiene un servicio donde se le ha encomendado enseñar, ojalá que pueda entender que el primer cuestionado por la palabra y el primero que debe aprender la enseñanza que está dando es usted mismo y soy yo mismo, porque de lo contrario corremos riesgo de hablar y no practicar. No estar y anhelar títulos, simplemente puestos de honor, sino al contrario, en la iglesia de Jesús se nos exige ser coherentes, dar testimonio, enseñar con coherencia, y se nos exige ser sencillos y humildes. Cuanto más encomiendas tenga el siervo de Dios, cuanto más sencillo y humilde debe ser. Que el Señor, pues, hermanos, nos conceda poder ser coherentes, sinceros en nuestro camino de fe. Dios te bendiga, hermano y hermana. Acompáñanos todos los días en la reflexión del Evangelio diario a través de la página de Facebook de un servidor y también a través del canal de YouTube de un servidor, hermano Carlos Enrique Cibaja Santos, tanto en YouTube como en el Facebook. No te olvides de compartir. Cuando tú compartes, ayudas a que el mensaje llegue a otra persona, a alguien más, y ese alguien más puede compartir y podamos llegar a más y más hogares. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.